¿Qué tal, amigos, amigas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de diálogo que como cada miércoles tenemos para ustedes con temas muy importantes, relevantes. Siempre les decimos que este es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Recuerden que continuamos con esta campaña Alas para el Cambio. Alas para el Cambio es una estrategia que contribuye a crear una cultura de paz y respeto hacia las mujeres y niñas. Esto es, erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y estamos en una estrategia permanente. Esto tiene que ser permanente. Los invitamos a que participen de la manera que ustedes quieran. Por favor, únanse a esta estrategia y acérquense aquí a Indesol, ya sea vía telefónica, correo, en fin, ya les daremos nuestros teléfonos, nuestros datos de contacto para que se unan a esta estrategia. El día de hoy traemos un tema de verdad sumamente importante en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que esta enfermedad está llegando a nuestro país. Y la verdad es que tenemos que tener planes de contingencia, tenemos que tener una cultura de protección civil. Justamente el tema de hoy es ese, la cultura de protección civil. Y bueno, pues para ello está con nosotros Marcos Manuel Molina Álvarez. Él es técnico especializado en protección civil de la UNAM. Marco, bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y por el otro lado está nuestra compañera Ana Guzmán Rosillo. Ella es parte del Indesol, ella es parte del grupo de protección civil que tenemos aquí y por tanto, pues ella ha estado metida en todo este asunto de protección civil, de todo lo que requerimos como institución, aquí en el Indesol, para llevar a cabo estos planes de contingencia que requerimos ante cualquier fenómeno natural. Ana, bienvenida, buen día. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Estamos aquí en representación del licenciado Alejandro Balam, que es el jefe de la Unidad de Protección Civil Interna del Indesol. Muchas gracias, Ana. Y bueno, pues como siempre les comentamos, amigos, siempre traemos un objetivo para nuestras mesas de diálogo. El día de hoy es presentar a la población interesada y en particular a las organizaciones de la sociedad civil la necesidad de desarrollar una cultura de protección civil ante la incertidumbre del aumento de fenómenos naturales, enfermedades, accidentes tecnológicos o ataques violentos, con la finalidad de crear elementos de prevención y protección durante y después de los desastres generados. Como introducción, es que, como lo mencionamos, estamos frente a un futuro en el que se prevé el aumento de fenómenos naturales, enfermedades, accidentes tecnológicos o ataques violentos. Por ello, se vuelve urgente la necesidad de desarrollar una cultura de protección civil que nos brinde elementos para la prevención de desastres, que nos ayude a contar con preparación para hacer frente a dichas amenazas, sean huracanes, inundaciones, terremotos, tornados o como lo que estamos viviendo en estos momentos, el caso de una pandemia. Precisamente la educación se vuelve necesaria para reforzar las acciones de prevención, mitigación y reconstrucción ante situaciones de riesgo. Estamos de frente a un hecho que nos requiere urgentemente contar con protocolos de prevención y acción y protección de manera ordenada, planeada, para apoyar a los más vulnerables, como son las niñas, niños, adultos mayores con algún padecimiento. Pues muy bien, ya les dije a ustedes, está con nosotros Marcos Manuel Molina Álvarez y Ana Guzmán Rosillo para hablar sobre este tema. Y pues lo primero que quisiéramos que Marcos nos comente es cuál es la finalidad que tiene la protección civil, ya sea, aquí en México, en el mundo, pero bueno, principalmente aquí en nuestro país. Bienvenido, Marcos, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, podemos hablar que la protección civil tiene como principal acción proteger a la ciudadanía, pero proteger a la ciudadanía de manera específica, de manera física y también todos sus bienes, ¿no? Pueden ser intelectuales, físicos, bienes materiales, bienes emocionales inclusive. Pero si nos vamos aquí a la Ley General de Protección Civil, se dice que es una acción solidaria y participativa. Entonces debemos contemplar a toda la ciudadanía. Se establece también en esta ley
que la protección civil debería de contemplar la participación de todos los órdenes de gobierno, federal, de entidades federativas y de municipios. Estatal, municipal. Entonces, también invitar a los sectores privados, a los sectores, a toda la sociedad, y pues básicamente esa es la intención, proteger a toda la ciudadanía, inclusive por eso surge la protección civil. Es instituida después en los Acuerdos de Ginebra en 1949, ahí en los eventos posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la intención. Y aquí en México surge como una medida pues reactiva, como surgió en bastantes lados la protección civil después del sismo del 85. Del 85. Inclusive, vamos, antes de la propia cultura de protección civil, mucho voluntariado, ¿no? Hubo mucho joven voluntario, lo llegamos a repetir en el 2017, que es justo esta, no sé si tenga que ver con esa acción solidaria que mencionas. Sí, precisamente, porque se establece la definición porque es solidaria y participativa, porque en realidad así surge, ¿no? Porque todas las personas queremos protegernos, nos interesa proteger nuestros bienes, y entonces es la manera, ¿no? La participación, como mencionas, de estos sismos, estos eventos que pues normalmente observamos la mejor cara, ¿no? De la sociedad. Entonces, sí, tiene todo que ver la participación de las personas. Ok, ya a partir nos comentas, a partir del 85, digamos, más o menos en México, a partir de este año, ya se empiezan a generar reglamentos, leyes, protocolos, lineamientos de participación, en fin. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa historia? Sí, es muy interesante, como mencionas, por ejemplo, las leyes de construcción. Se modificaron, eso fue muy importante, se tomó bastante énfasis, inclusive se menciona que es de los más importantes a nivel mundial. Se mejoraron, por ejemplo, la generación en 2012 de la Ley General de Protección Civil, donde se establecen ya claramente las reglas, ¿no? La manera de participar de los sectores de gobierno. Ahí mismo también se prevé la forma en que podría todo gobierno, cómo podría contribuir con la cultura de la prevención. Se instauran las figuras de voluntarios, brigadistas voluntarios, los grupos voluntarios. Vamos, ya hay bastante legislación y nos permite echar mano de toda ella para ciertos temas, como mencionas, el voluntariado. Claro, sí, que todo esto, este asunto de la protección civil, pues sea de manera ordenada, ¿no? Exacto. Quizá antes, no sé, surgió, pues efectivamente con muchas ganas, pero la verdad es que yo recuerdo que en 1985, justo en el apoyo para los caídos en este terremoto, hubo mucha rapiña. O sea, sí hubo voluntarios, pero voluntarios de buena voluntad, pero también hubo mucha rapiña, muchos robos. Yo recuerdo una plática que tuve con algún amigo que me decía que se encontró en el camino, en aquellos tiempos él era voluntario, y se encontró en el camino a alguien que llevaba un cuchillo para cortar los dedos en aquellos que encontrara con anillos, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas. Ya esta legislación ya lo prevé, ya lo ve, ya lo tiene. Bueno, sí, pues la manera es capacitar, llevarla a la información, porque como mencionas y te mencionaba hace un ratito, vemos la mejor cara de la sociedad, pero pues también es común que encontremos también la contraparte. ¿No? Exacto, el otro lado de la moneda. Y pues es común que se presenten actos así de rapiña, si inclusive pueden ser generados por desabasto, ¿no? De bienes primarios, que puede ser que las personas primero busquen satisfacer esas necesidades primarias, pero al momento de ya irse a tomar algo que no es suyo, es probable que se vayan hacia otros lados, ¿no? Pero vamos, ya son condiciones que pues nos encontramos en la sociedad y pues muy información. Bien. Para este público que nos ve, yo sí quisiera dejar como muy en claro qué es esta cultura de protección civil. ¿Qué debemos entender por cultura de protección civil? Ya lo mencionaste. Bueno, son todos los conocimientos, actitudes, destrezas que vayan a permitir la supervivencia de las personas, cuidar los bienes materiales, los bienes físicos, pueden ser bienes también sociales o emocionales. También es muy importante, inclusive se han considerado que se deben de tomar en cuenta
la cuestión psicológica, ¿no? de Ok. las personas. Entonces, todos estos elementos de cultura, pues en realidad desde que surge el humano, ha pretendido proteger todas sus posesiones y pues ya ahorita con la ley que te planteo, se ha contemplado que el gobierno tenga bastante injerencia en acercar los medios, en organizar a la sociedad. Sí, requerimos de repente cuestiones de, ¿cómo se dice? De atender de manera psicológica a aquellas personas, digo, que han visto caer su casa. Yo por ahí tengo esa imagen de recuerdo, Ana, en donde una persona nos platica, una persona está viendo cómo cae su casa. Todo eso, lo que le genera a nivel mental, digamos, psicológico. Adelante, por favor. Sí, pues muchas gracias, Sergio. En este sentido de la cultura de protección civil, creo que es importante reconocer que no solamente es imprescindible que la sociedad conozca la legislación, porque es un marco, ¿no?, que regula el actuar en un momento de desastre, por supuesto. Sin embargo, la cultura debe ser una acción permanente, es decir, una acción que tienda más a la prevención que a la acción inmediata, que a la reacción. En lugar de reaccionar, como por ejemplo lo que comentas de la rapiña, pues es una reacción que está basada en el pánico, ¿no? Más que la reacción es la prevención. Entonces, en ese punto, nosotros tenemos que considerar que los mexicanos tenemos una cultura de protección civil precaria, realmente, ¿no? En ese sentido, pues cada uno de nosotros en su actuar particular, como ciudadano, ¿no?, debe considerar analizar muy bien el contexto en el que se encuentra, pues porque no es lo mismo que tiemble en el Pedregal a que tiemble en la Sierra de Oaxaca, ¿no? O sea, no es la misma condición socioeconómica la que se tiene en un momento de desastre. A eso me recuerda a este proyecto tan bonito que tenía la organización Cinco Parecidos Peces, el proyecto Enlaza México, ¿no? Este proyecto que estaba enfocado a dar atención a las poblaciones que se encontraban vulnerables y que eran de difícil acceso. Y ellos que crearon una red de intercomunicación por radio para dar aviso en cuestiones de desastres de manera pronta. Donde no llega la autoridad, estaban ellos en su comunidad. Donde no llega la comunicación, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese proyecto? Que obviamente se tejieron lazos de cohesión social, que obviamente se hizo un trabajo de identificar líderes, de identificar zonas de riesgo. La comunidad tuvo que hacer un trabajo en conjunto y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que en estos eventos de desastre o de emergencia sanitaria, las personas debemos apelar a la prevención más que a la reacción. En ese punto pienso que la cultura de protección civil es una acción constante de educación, ¿no? Y además de información de la legislación, es complementario, pienso, ¿no? No, insisto, esta parte de la legislación pues es lo que le pone orden a todo esto. Quizá, pues sí, cierto, o sea, todo nace de buena voluntad, de muy buena voluntad de muchas, yo creo que de la mayoría, pero sí ya después era poner orden, ¿no? Marquitos, Ana comentó que tenemos una cultura de protección civil precaria. ¿Tú qué opinas? ¿Y por qué podríamos considerar precaria o no precaria o naciente? No lo sé. ¿Tú qué opinas? Tú que estás más metido en el asunto de esta protección. Okay. Digo, eres técnico especialista. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque ella menciona igual, hace como esta separación. Vamos, pues yo podría separar inclusive la Ciudad de México con el resto del país, porque sinceramente creo que donde esa cultura se ha desarrollado más, pues es en la Ciudad de México. Digo, es donde hemos tenido, espero no equivocarme, vamos, pues el desastre, o un desastre mayor o dos desastres mayores, como han sido los sismos, ¿no? Y de verdad nosotros estamos sobre el peligro constante en esta ciudad. Entonces creo que acá ha evolucionado más, ese es mi punto de vista, pero sí es cierto lo que dice Ana, ¿no? En Oaxaca, pues es una cultura diferente. De hecho, pues yo estuve en Oaxaca ahora en noviembre, diciembre, tembló
Y créeme que yo estaba en la sierra, se sintió, pero la gente lo tomó muy, muy tranquilamente, lo cual no hubiera sido acá en la Ciudad de México, porque, bien lo dijo Ana, acá reaccionamos. O sea, yo ya no acciono, sino reacciono en base a esos dos recuerdos que tengo detrás, y la verdad es que me genera pánico, también lo dijo Ana, ¿no? Entonces yo repito la pregunta, ¿tenemos los mexicanos una cultura de protección civil precaria o no, desde tu punto de vista? Ok, bueno, tenemos una cultura de prevención. Eso sí existe. Te decía, desde los inicios del hombre está tratando de proteger sus bienes, hereda costumbres, hereda creencias, como mencionaban en estos sectores de la población, hereda prácticas. Entonces, pues está la cultura, hace falta como que insertarla, o sea, hacer pertenecientes partícipes a las personas y brindarlas de toda esta información. Pero como mencionas, pues sí hay zonas que son más vulnerables, ¿no? Que, digamos, tienen algún rezago. Todo esto, pues, lo debemos de contemplar a nivel sociedad, a nivel gobierno, hacerles llegar toda esa información, pero siendo así como muy, muy puntuales, muy también precavidos, porque, pues, al final, pues, tenemos diferentes condiciones, tenemos diferentes costumbres. Inclusive debemos mencionar, en un ratito vamos a hablar de desastres. ¿Qué onda con desastres naturales? ¿Qué pasa con ellos? Sería prudente una vez, sí, fíjate que ahorita que lo mencionabas, yo ya estaba pensando justamente en diferenciar, partamos, porque es bien importante, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos un programa acá de protección civil en mesas de diálogo, en el que justamente le llamamos desastres naturales. Y entonces, posteriormente yo tomo un curso contigo y en el que aprendo, de verdad la aprendo, que no se llaman fenómenos naturales y bueno, viene después. Entonces sí hay que decirle a nuestra gente que nos ve, pues esta diferencia, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre fenómeno y desastre natural, no? Bueno, se llegan a usar como sinónimos, sin embargo, no debería de usarse así. Entonces tenemos los fenómenos que se pueden dividir en fenómenos naturales, en fenómenos antrópicos o antropogénicos, que estos son donde tiene intervención directa la mano del hombre. Okay. Ahí en la Ley General de Protección Civil también se contemplan las divisiones entre los fenómenos naturales, pues nos encontramos a los geológicos, que tienen que ver con movimientos, estamos acostumbrados con sismos, los fenómenos hidrometeorológicos, y en el 2014 se agregan los fenómenos astronómicos, que ya tienen que ver con las características del espacio, que al momento de interactuar con la Tierra, pues pueden generar ciertas condiciones. Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Un meteorito? Ok, un meteorito. Por ejemplo, no, digo, sí. Mira. Sí. Una marea solar, por ejemplo, que en un momento dado puede llegar a interrumpir la radiofrecuencia y puede afectar las radiocomunicaciones. Claro. En un momento ya muy, muy preocupante, profundo, podría también afectar al suministro de energía eléctrica. Entonces, pero todos estos nosotros lo estamos viviendo conforme el nacimiento de la Tierra desde millones de años, 4.600 millones. Nosotros aparecimos y la Tierra ya estaba funcionando. Y ya tenía todo eso que actualmente está. Entonces, todos estos fenómenos ya existían. Entonces, nos toca a nosotros aprender a vivir de ellos, prever. Por ejemplo, de ellos y con ellos. De ellos y con ellos. Sí. Los fenómenos astronómicos, por ejemplo, nos podemos estar nosotros acostumbrados con las auroras polares. Esa es una interacción de partículas cargadas del espacio que interactúan con el campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, dependiendo de la velocidad, van a tener diferentes diámetros, las figuras muy, muy características, ¿no? de estos fenómenos, pero pues nosotros estamos interactuando constantemente. Uh-huh. Entonces, esa es la división de fenómenos naturales. Pero también nos encontramos con los fenómenos antrópicos o antropogénicos, que tienen que ver con directamente la mano del hombre. Okay. Entonces ahí ya nos encontramos con los químico-tecnológicos, que tenemos incendios de todo tipo, explosiones, radiaciones, derrames. Los socioorganizativos, que tienen que ver con errores humanos o por acciones premeditadas o como errores, que se plantean como inconformidades sociales, concentraciones masivas. Y el sanitario ecológico, que ya nosotros podemos encontrar las pandemias, en este caso. Por ejemplo, el COVID.
19 Ajá. ya es, ¿cómo le llamamos? Sanitario ecológico. Un Ese- fenómeno Ajá, sanitario ecológico. Y pues vamos, ahí tiene que ver la injerencia directa de la mano del hombre. Ujú. Ahora, esas son las divisiones de fenómenos naturales Ok, sí. y antrópicos o antropogénicos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué diferencia tiene con los desastres naturales? Sí, claro. Bueno, los desastres naturales no existen, habíamos dicho. Que los Ok. desastres son una construcción social. Porque si nosotros vamos a ir desglosando unos cuantos términos, que aquí en la Ley General de Protección Civil, los riesgos se definen como daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y un agente perturbador. Ujú. Cabe reconocer que en la Ley General se reconoce como agente perturbador a los fenómenos, ya sean naturales, un agente perturbador natural y un agente Ujú. perturbador antrópico. Ok, entonces, un riesgo son daños o pérdidas probables, pero esta es una definición muy técnica. Un riesgo lo podemos ver como algo malo que puede llegar a suceder. ¿Sale? Entonces, si es una interacción entre la vulnerabilidad y el fenómeno, y el desastre tiene que ver con el riesgo, con una mala administración del riesgo, pues entonces estamos viendo que una pequeña parte de la generación de desastre es el fenómeno natural. Ok, el riesgo tiene que ver entonces vulnerabilidad y la existencia del fenómeno, un peligro. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver directamente con las acciones de las personas, con lo que lo que hagamos o dejemos de hacer. Si nosotros, con la cultura de la prevención, si nosotros podemos prever qué puede suceder, pues a lo mejor no estamos evitando de algo malo en un futuro, de un riesgo. Por ejemplo, el asentamiento humano cerca de algún río, del cauce de un río. Ujú. De alguna como una pendiente, no lo sé. Una pendiente puede Oye, ser. ya te dijeron que no construyas ahí. Exacto. Y tú construiste, eres más vulnerable que el que construyó en el centro, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Y en este caso, la vulnerabilidad, pues nosotros tenemos una injerencia directa, lo que hagamos o dejemos de hacer. Si nosotros nos establecemos en un lugar donde hay estas condicionantes, pues entonces puede presentarse un riesgo mal administrado que puede desencadenar a desastre. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros ver que históricamente se ha planteado también que los desastres tal vez tenían que ver con un ser supremo, que tenían que ver inclusive con la naturaleza, que recibíamos algún tipo de castigo. Es importante reconocer que nosotros tenemos injerencia y podemos disminuir el riesgo. Entonces, nosotros somos como responsables con la vulnerabilidad. Sí. Y nosotros, al momento de decir desastres naturales, pues estamos eliminando esa condición que nosotros tendríamos de importancia. Podríamos estar como que argumentando que como son naturales, pues no tenemos nada que hacer. Esa es la gran importancia de evitar el término desastre natural y que el desastre es un constructo social. Sí. Ahora, pues estamos diciendo, no son desastres naturales, entonces, ¿cómo les digo? ¿No? Una forma de decir, pues serían desastres relacionados con fenómenos naturales, aunque nos tardemos un poquitito más. No, pero vamos, ya es lo que yo ya entendí, o sea, ya hasta ahorita me va como cayendo ya esta, sí me quedó más claro ahorita con la explicación que diste. Entonces yo ya puedo definir, sí, claro, ese riesgo que mencionas y esa vulnerabilidad, sí es cierto, tiene que ver más con nosotros, ¿no? Que es decir, si yo de repente trato de evitar el riesgo de un sismo en la Ciudad de México, pues me voy para provincia, ¿no? Lo que ha hecho mucha gente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha disminuido su riesgo de que su casa se caiga, ¿no? Sin embargo, otros somos necios, perdón, y seguimos viviendo en el riesgo que es vivir en la Ciudad de México. Bueno, ahí tenemos diferentes vulnerabilidades. Por ejemplo, al actualizar los reglamentos de construcción, pues ya estamos disminuyendo la vulnerabilidad de la estructura, ¿no? Ahora, el riesgo se mide en pérdidas económicas y en pérdidas mortales de las personas. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en el caso de disminuir de vulnerabilidad? Pues prever, saber más o menos, tener planeado qué hacer en caso de sismo, si nosotros deberíamos replegarnos, si deberíamos evacuar. Entonces, nosotros vamos a aumentar las probabilidades de que ese riesgo sea menor
y un riesgo bien administrado, pues no tendría que llegar a desastre necesariamente. Ahora, desastre natural, mencionar desastre relacionado con fenómeno natural. Exacto, aunque nos tardemos. Es muy necesario que lo digamos así para hacer conciencia que nosotros tenemos una injerencia, que no es la única variable en la elaboración del riesgo, el fenómeno natural, la existencia. No, nosotros tenemos que ver. Esa es la importancia principal de evitarnos decir desastre natural. Perfecto. No, pues muy bien. De verdad, sí me iluminaste, lo juro, sí me despertaste, ya entendí absolutamente la diferencia. Ana, en materia de protección civil, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo o que estamos haciendo en estos momentos? Digo, no hablo solo de lo que está ocurriendo con esta pandemia, sino también hemos hecho otras actividades a nivel institucional. Hemos hecho otras actividades, como tú bien lo dijiste, de manera preventiva. ¿Qué es lo que hacemos en estas instituciones como esta, como Indesol, en esa materia de protección civil? ¿Y qué es lo que también tendríamos que estar haciendo también, o qué es lo que se prevé que hagamos, pues ahora sí que con relación al COVID-19, ¿no? Al coronavirus. Sí. En ese sentido, Sergio, pues principalmente difundir, ¿no? Ya sabemos que difundir información puntual, difundir información veraz para no caer en pánico, consultar páginas institucionales como la de la Organización Mundial de la Salud, no solamente para este tema de la pandemia del COVID, sino en general para conocer cuáles son las recomendaciones institucionales seguras, y también ampliar el panorama del conocimiento de las herramientas que existen, ¿no? Digamos, para irme de lo general a lo particular, hablando de manera general, pues hay distintas instancias a nivel nacional que constantemente están generando información en torno a la gestión de riesgo o a una gestión integral de riesgo, como el CENAPRED de la UNAM. Estuvimos tú y yo juntos hace poco en la presentación del Atlas Nacional de Riesgos, por ejemplo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, ahí que el Atlas o esa fuente de información está llevando un seguimiento en tiempo real, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Y yo no lo sabía, pero me pareció sumamente importante. De esa manera, de lo general, para estar informados de manera constante en esas herramientas, el Atlas Nacional de Riesgo es un gran ejemplo. Para ir a lo particular, en marco del actuar institucional, como decía Marco, de los 3 órdenes de gobierno, empezando por el federal, desde nuestra instancia, que es una institución que pertenece a ese orden federal de organización, evidentemente nos estamos sujetando a las recomendaciones, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, pero también de la Secretaría de Salud, de estar constantemente informados de las medidas preventivas. En ese sentido, en las acciones que se han realizado desde Indesol, desde el año pasado, con Marco, por supuesto, y otros participantes, hemos estado promoviendo, por ejemplo, cursos básicos de primeros auxilios para empezar, ¿no? Se han estado promoviendo, en el cual la participación estamos incentivando, promoviendo que sea pues constante de los actores que convivimos cotidianamente en este espacio de trabajo, porque pues tu trabajo se forma parte como tu segunda casa, ¿no? Pero esto lo podemos llevar también a nuestros espacios particulares, la casa, el trabajo, nuestro entorno inmediato, como por ejemplo estar en un parque. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las herramientas que podamos adquirir a través de un personal capacitado, ¿no?, las podemos replicar a nuestros círculos inmediatos. En el caso de Indesol, se han estado tomando estas medidas de difundir las recomendaciones tanto del ámbito federal en cuanto a las medidas sanitarias, en este caso del COVID, que nos está llevando a tomar medidas como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Al entrar al instituto nos están dando gel antibacterial, limpiar frecuentemente nuestra zona de trabajo, el celular, que es un foco de infección, ¿no?, inminente. O sea, todo el mundo trae un celular, ¿no? Limpiar el tablero de la computadora, ¿no?, el escritorio, sobre todo también
tener un uso racional de los recursos que nos proveen en el instituto de parte del área administrativa, como el papel higiénico, toallas para secado de manos, el uso del jabón, para que todos, ¿no?, tengan acceso a estos elementos de limpieza en este caso. En cuanto a las medidas que se han tomado en torno a las condiciones específicas sociales de cada uno de los que trabajamos en este instituto, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Bienestar, del cual somos parte como un órgano desconcentrado, que en el periodo del 23 de marzo al 17 de abril, personas adultas mayores de 60 años o más, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa como asma, diabetes, hipertensión, deben resguardarse en casa, así también madres, padres y o tutores que cuenten con guardia y custodia de menores de 12 años o que se encuentren inscritos en algún centro de desarrollo infantil adheridos al instituto. Y esto es para toda la administración pública, ¿no? En este caso, no podría hablar de toda la administración pública en general, pero sí en lo que atañe al desarrollo de actividades en el instituto. Al interior del instituto, evidentemente, pues, en esta difusión de información debemos acercarnos también, ¿no?, a nuestras autoridades más cercanas, nuestros jefes inmediatos, para también tomar las medidas preventivas en cuanto a la atención de este fenómeno. Lo más relevante y lo más importante que quiero destacar con esto es recurrir a la información veraz, ¿no?, a las fuentes de información veraz, que podamos nosotros tener seguridad de que lo que estamos recibiendo con información nos va a representar un beneficio y no un perjuicio, como caer en el pánico, ¿no? O como que vayamos al súper a hacer una compra cotidiana y de repente ya no encontramos lo que necesitamos, ¿no? Creo que este tiempo de esta cuarentena, por así decirlo, nos lleva a repensar cada uno de nosotros en el ámbito comunitario, ¿no? Nos lleva a repensar en nuestros lazos sociales, en nuestras redes de apoyo, en nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Porque si bien sí hay normas que atender, leyes que obedecer, órdenes que considerar, más allá de eso formamos parte de una comunidad, somos seres sociales, ¿no? Y aquí en el ejemplo que ponían en Italia, ¿no?, que las personas que estaban en cuarentena y las calles vacías, las gentes salían a cantar o a poner música, porque el ser humano es un ser social, un ser gregario por naturaleza. Creo que en ese sentido también es parte de nuestra capacidad de respuesta como comunidad, no solamente de manera individual, ¿no? Entonces, esas son las medidas que se están tomando por parte de la Unidad de Protección Civil de Indesol, tomando todas las previsiones y por eso nuestra distancia, ¿no?, entre nosotros. Aquí es un ejemplo de ello y teniendo también la certeza y la confianza de que podemos considerar que esta información que nos están brindando nuestras autoridades pues está fundamentada en una orden, ¿no?, federal. Justo esta sana distancia es la que se nos pide, ¿no? Y pues aquí estamos. Marcos, ¿cuál es el papel de la sociedad en materia de protección civil? Ahorita, justo Ana comentaba, la comunidad, la sociedad, hay un papel que tiene la sociedad. Sí, es participativo. Como habíamos hablado, la protección civil es una cuestión que necesita participación de la sociedad. Es muy importante, como hemos escuchado, ¿no?, últimamente. La protección civil la hacemos todos. Entonces, como había mencionado Ana, todas esas medidas lo que están haciendo es disminuir la vulnerabilidad. Entonces, estamos disminuyendo que algo malo en un futuro suceda. Estamos disminuyendo las probabilidades. Entonces, esa es la participación que tiene la sociedad. Aquí habrá que tomar en cuenta exactamente a toda la sociedad, como lo planteabas. Los sectores vulnerables, más vulnerables, como pueden ser personas con alguna discapacidad, personas con mayores. Crónico-degenerativa, sí, nos decía Ana. Sí, exacto. Adultos mayores, infantes. Escuchar a todos ellos, porque en realidad nosotros podemos hacer planes, pero debemos incluirlos y escuchar sus necesidades. Por ejemplo, con los sectores de discapacidad, escuchar cuáles son sus necesidades y plantear
soluciones con base en ello. A las personas que son adultos mayores, pues tienen muchísima experiencia. Entonces, nosotros pudimos haber leído acerca de algún desastre, algún evento, una eventualidad, pero ellos probablemente tienen muchísima información de las zonas en donde viven, inclusive conocen a las personas, tal vez recuerden qué es lo que se hizo, qué es lo que pudieron haber hecho. Entonces, esa es una parte como importante de la protección civil, los tomadores de decisiones, que vayan y recauden todos esos datos y generen estrategias con base en ello. Todos los sectores de la sociedad tienen algo que aportar. Por ejemplo, los infantes. Es muy bonito porque hay una participación tremenda, tienen unas ganas de aprender y a través de ellos nosotros podemos permear la cultura de la prevención hacia sus familias. Es muy importante con los niños, con las niñas, trabajar y sembrarles desde pequeños. Inclusive en la Ley General de Protección Civil también se establece que se debe trabajar con los infantes e inclusive incluir en los planes de estudio materias que sean obligatorias, desde primarias, desde educación básica. Entonces, hay un tema muy, muy importante, un caso muy sonado, que fue de un tsunami, de una niña que se llama Tilly Smith. Era una niña británica de 10 años. Ella tomó 2 o 3 días previos clases con su maestro de geografía y les enseñó cómo podrían identificar un tsunami. Les dijo que tal vez con una espuma parecida como a la de la cerveza, que podría ser un indicador. La niña recordó y les alertó a su familia. Dice, su hermana menor, pues sí le hizo bastante caso, porque los niños son muy receptivos. Su papá tal vez le hizo un poco de caso y su mamá no. Entonces ella decidió que, pues bueno, entonces yo me voy a alejar porque yo estoy segura que puede ocurrir un tsunami. Entonces, momentos después, su papá, ya inquietos los padres, pues la siguieron. Su papá le avisó a quien estaba a cargo de la seguridad en la playa que le avisara a las demás personas. Momentos después, pues surgió este evento y muchas personas se salvaron. Se estiman que fueron cientos de personas. Entonces, la importancia, ¿no?, de ir fomentando desde niños esta información y pues ir permeando de esa manera a través hacia las familias. Estos sectores, hablando de sectores específicos. Ahora, la población en general, pues como habías mencionado, la participación en cada uno de estos desastres, en los eventos sísmicos que se han presentado, pues ha habido mucha participación y se establece también ahí en la Ley General de Protección Civil los brigadistas comunitarios y que los tomadores de decisiones, el gobierno, podría proveer de toda la información para que quien quiera participar pueda capacitarse con personas que pues tengan conocimientos firmes y evitar casos como en el del 2017 que me tocó vivirlo y participé, que había muchísima gente, había bastante ayuda mal distribuida e inclusive los cuerpos de emergencia de repente no podían ingresar de tanta gente que había. Entonces es muy importante también que en el papel de la sociedad en materia de protección civil, que todo el público en general se procure educar, acceder a la información, para no nada más es cuestión de asistir, sino de hacer las cosas coordinados con quien deberían de tomar las decisiones. Claro. Coordinados y ordenados. Ordenados. Y en todo el sentido también, pues, los profesionistas, tener una visión multidisciplinaria de la protección civil, de la gestión de riesgos. Es muy importante, te platicaba, por ejemplo, que el riesgo involucra unas variables, que son el fenómeno natural, vulnerabilidad, exposición. Y si uno se mete a la literatura, vas a ver ahí que es riesgo igual a vulnerabilidad por exposición por. Es un modelito matemático. Pues a mi consideración sirve para recabar diferente información, diferentes datos. Pero nada más estamos como que yéndonos del lado de las ciencias duras. Yo tengo una formación desde las ingenierías y pues es muy, muy común ver a las ciencias sociales como casi profesiones divorciadas. O peleadas, ¿no? O peleadas. Y entonces es muy importante ver
el carácter multidisciplinario porque, por ejemplo, al hacer un modelo matemático tan simple, seguramente estamos omitiendo muchísimas características, las más dinámicas, que tienen que ver con el estudio de las ciencias sociales en la generación y la gestión del riesgo. Entonces, es muy importante que todas las profesiones también contribuyan. Entonces, ahí ya hablamos prácticamente de todos los sectores y pues ese es el papel de la sociedad en la protección civil. Justo ahorita que mencionas aquí la sociedad, yo le preguntaba a Ana qué se está haciendo en materia de protección civil. ¿Qué se está haciendo o qué tendríamos que estar haciendo? Digo, ella menciona mucho, y tú también, la cuestión de la prevención. ¿Qué está haciendo en estos momentos que estamos con esta pandemia? Digo, a nivel nacional no ha llegado, no es pandemia todavía, pero tendríamos, justo Ana lo dice, o sea, tendríamos ya que estar previendo. Estamos haciendo algo, me voy al otro lado, a nivel sociedad, tal cual como lo mencionas, para atender pues que por lo menos sea menor. Vamos, creo que podríamos decirlo así, a ver, ahorita tú me dices, que fuera menor el desastre de como ya hemos visto que ha ocurrido en otros países, ¿no? Ok, sí. Bueno, la pandemia tiene que ver más con unas características de extensión territorial que con la gravedad del evento. Entonces, digamos, pues nos toca, la Organización Mundial de la Salud emitió que ya estábamos hablando de pandemia. Y digamos, todo lo que tenemos que hacer, como mencionaba, que una característica muy importante pues es la vulnerabilidad, que es donde nosotros tenemos injerencia. Entonces, si nosotros trabajamos en ello, pues sí, podemos disminuir el riesgo y se puede manejar bien. Una de las condiciones o de las recomendaciones que se están haciendo aquí con gobierno y también atendiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues es esto, ¿no? Lo que mencionabas, tener cierta distancia, un metro. Si nos sentimos enfermos, nos sentimos mal, no deberíamos de estar saliendo. No saludar de mano, no saludar de beso. Recomendaciones como lavar frecuentemente las manos. Inclusive, pues, como mencionaba Ana, nosotros acercarnos a instituciones educativas. Bueno, ahorita a través en línea y es la facilidad que tenemos en estos tiempos con las tecnologías. Acercarnos a instituciones educativas de renombre, ¿no? A la Secretaría de Salud, Organización Mundial, al gobierno en general. Unas de las recomendaciones, como habían mencionado, pues es un lavado de manos de 20 a 30 segundos. Yo creo que sí es muy importante tenerlo presente. Y hay unas series de pasos, ¿no? Que luego mencionan pues, que retirar anillos, pulseras, pues, agregar el producto, jabón, cómo nos vamos a lavar las manos, hacer un frote con las palmas, después con el dorso y la palma de la mano contraria, los dedos, la parte lateral, digamos, de los dedos, el dedo pulgar. Vamos, es todo un protocolo, inclusive hay información ahí como en forma de memes. Dices, pues si no sabes 20 o 30 segundos, pues ponte a cantar alguna canción de Selena, ¿no? O Las Mañanitas, también está. Que levante las manos. Exacto. Cantando, ok. Sí, inclusive es lo que te estaba mencionando, que nosotros acercarnos a información veraz, como también mencionabas. Le decía que había visto unos mitos ahí en la página de la Organización Mundial de la Salud. La recomendación, pues siempre mantenerse informados, ¿no? Y nos mencionaban aquí, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que no es recomendado si pues no estás enfermo. ¿Del tapabocas? Del tapabocas, o si no atiendes a personas, si no somos de sector salud, pues entonces no se ve el caso. Sí, porque ya hemos visto, vamos a lo largo de la ciudad, pues, digo, que es la que nos toca a nosotros, pues ya mucha gente ya trae su tapabocas, ¿no? ¿No es recomendable? Pues no lo recomiendan. Ok. Y inclusive hay desabasto. Ahorita si además van y preguntan a las farmacias, no hay cubrebocas, no hay alcohol, no hay jabón, está gel antibacterial. Entonces, sí, no hacer caso. Ahí hay una serie de mitos, por ejemplo, que el frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus, que no puede transmitirse por picaduras de mosquitos. Vamos, son bastantes condiciones aquí que te hacen recomendación, y yo creo que sí deberíamos aprovechar esta era tecnológica
que pues también de repente hay información sobrada, pero pues acercarnos a estas lugares, instituciones que sean veraces y pues ahorita vamos a tener un rato ahí para investigar. Ok, ahorita hablaste de vulnerabilidad, bueno, lo has estado mencionando y me diste a pensar en Rusia, por ejemplo, que no tuvo tantos casos de enfermos por el COVID, ¿sí? Provocados por el COVID-19, como otros países como Italia y España. Y la pregunta va enfocada, ¿consideras a México, digo, desde tu punto de vista, como menos vulnerable? ¿Cómo lo consideras? Ok, bueno. Y entonces, digo, insisto, esto es enfocado siempre a esta cuestión de la cultura de protección civil. Sí. Bueno, las condiciones de vulnerabilidad no sé en realidad cómo habrán sido en Italia. Se habla que se recomendó un distanciamiento social y no se siguió. Entonces, pues esas son condiciones de vulnerabilidad porque pues en realidad al tener contacto con personas contagiadas, nosotros pues podemos también hacerles un daño, ¿no? a otras personas. Algo está sucediendo hace poquitito. Salieron entrevistas ahí en televisión, en noticieros, que pues básicamente en ciertos lugares la vida sigue igual, ¿no? Que no están teniendo recomendaciones, que por favor no tengan tanto contacto físico cercano. Y pues se les preguntaba a la gente y decían, pues es que yo no creo en esto. Hay gente también que decía, pues es que también no es como que tantas personas mueran. Pues es que no se trata de si son muchas o son pocas. Nosotros trataríamos de disminuir, ¿no? Todas estas cuestiones. Ahora, es muy importante que sigamos las recomendaciones. Ok. Porque pues así como nosotros tal vez nos sintamos sanos, hay información que plantean que se habla de un 80-15-5, que el 80% de la población probablemente ni manifieste síntomas y no va a requerir, ni siquiera va a ir al médico y probablemente tuvo contagio. Otro 15% que probablemente sí requiere ir al médico va a tener síntomas y un 5% que sí va a requerir a lo mejor un internamiento o utilizar insumos médicos. Entonces, sí es muy poca en proporción las personas que mueren, pero vamos, tal vez nosotros estamos dentro de un sector en el que no somos tan vulnerables porque se habla también de quien esté en mejor condición física, mejor te va a tratar el virus. Entonces, pues una actitud para eliminar vulnerabilidad, pues ejercítate, aliméntate bien. Tal vez nosotros no estamos dentro del sector que tiene mayor probabilidad, pero pues estamos en contacto con otros sectores. Entonces deberíamos de pensar un poquito menos en nosotros y pensar en las personas de sectores más vulnerables. Entonces, pues... Sí, justamente fíjate que esto comentaba Ana, ¿no? A ver, tú dime, por favor, ¿qué genera la información falsa, tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales? Porque también genera desastre, no lo sé, vamos, porque sí es cierto, Ana menciona mucho eso, ¿no? Acércate a fuentes fidedignas. Pero realmente, mira, ahorita la tecnología está en nuestras manos y tú bien dijiste, no, Ana fue quien comentó que este mapa o el Atlas de riesgo que está revisando, inclusive las personas con el coronavirus, los enfermos, minuto a minuto. Esa es tecnología. Los celulares son tecnología y la verdad estamos atestados por esa tecnología, atestados de información. Entonces, ¿qué consideras al respecto? Sí, es bastante complicado, por eso la recomendación que se acerquen a fuentes fidedignas, porque pues estamos saturados de información. Pero hay más, digo yo, miedo, más pánico, lo menciona Ana, más pánico que virus. Sí, y precisamente como mencionabas, pues es que sí puede llegar a desencadenar, ¿no? Como había ya deficiencia de los insumos básicos, puede haber personas que, inclusive se planteó hace poco en estas conferencias diarias que están brindándonos de parte de la Secretaría de Salud, que
que muchas personas, pues prácticamente con tanta información, ya casi estaban expresando como si fueran especialistas del tema, ¿no? Y estaban exigiendo ciertas condiciones aquí a nuestros tomadores de decisiones. Vamos, nosotros pues apegarnos a las recomendaciones que hacen. Sí. Y ahora, ¿qué papel tienen los medios de comunicación? Sí. Importantísimo, ahorita y en cualquier eventualidad. Comunicación de riesgos. Por ejemplo, son muy importantes todos estos espacios, que los comunicadores estén preparados del tema al que van a hablar y ser muy prudentes, porque de repente hay noticias sensacionalistas. Que, por ejemplo, estaba viendo hoy en la mañana una noticia que decía: CEP extiende a 30 días vacaciones de Semana Santa por coronavirus. No son vacaciones, ¿vale? Entonces, son medidas de cierto distanciamiento social. Y inclusive también vi en Facebook, precisamente, el caso de un entrenador deportivo de 21 años. Dicen, muere por coronavirus. Yo cuando leí el encabezado sí me quedé, hombre, esto está mucho más grave, ¿no? Porque nos están hablando de un sector que no es tan vulnerable y resulta que pereció por estas condiciones. Y al momento de abrir la noticia, pues tenía condicionantes previos, ¿no? Tenía alguna enfermedad previa. Entonces, pues son importantísimos los medios, porque estos pueden difundir información veraz y pues son medios tradicionales. E inclusive pues por ahí andan flotando youtubers, ¿no? en esta plataforma. Ya tiene bastante tiempo, andan personas de, por ejemplo, sismos, que prediciendo sismos, ahorita tomando un poquito y regresando, pues que los sismos no se pueden predecir, ¿no? Que sin embargo hay literatura en el que sí se habla de cierta predicción y de ahí se aprovechan con mala intención o por ignorancia a difundir esa información. Se habla de cierta predicción a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo nada más sabemos que hay energía suficiente en diferentes territorios, pero pues en realidad nada más sabemos que ahí puede llegar a temblar y no sabemos más. Para que sea útil esa información se habla de unos pronósticos a corto plazo que nos deben decir magnitud, hora y lugar exacto. Eso todavía no se puede hacer y pues hay información de esa volando en YouTube y esta persona también anda hablando de COVID-19. Entonces, pues nosotros acercarnos mejor a estos lugares. La recomendación sería esa, porque pues sí puede provocar y elevar riesgos. Ok, Ana, por favor. Pues en este punto de qué tanto puede abonar la sociedad, primeramente pienso que a través de vinculaciones, ¿no? Que era un poco como el tema que se estaba, pues para concretar un poco ese tema, estamos viendo que no es una acción para hacer disminución de esta contingencia, por ejemplo, y otras, las acciones aisladas no abonan, ¿no? Sino siempre la acción vinculada. Por eso los grupos de voluntarios, los grupos de personal capacitado. Y otra cosa que he aprendido en los cursos que hemos llevado de primeros auxilios es, si no puedes ayudar en el momento, apártate, hasta un lado. O sea, eso es como un tip de vida, ¿no? Entonces, yo pienso que para poder abatir un poco esta información falsa, es que tú mismo te pongas a pensar qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, según lo que te están diciendo, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, pues lavarme las manos, sí puedo tener un distanciamiento, puedo evitar saludar de mano, eso sí lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué no puedo hacer? Estar diciendo a mi compañero que está tosiendo que ya tiene virus, ¿no? O sea, no puedo adelantarme a dar un diagnóstico. ¿Qué sí puedo hacer? Sugerirle, ¿no? Que se acerque un médico, contar con números de emergencia. Eso sí lo puedo hacer en mi ámbito inmediato para poder dar respuesta y disminuir la vulnerabilidad. Ahora, algo que me parece muy importante y muy interesante que mencionó Marco y que lo hemos estado aquí mencionando constantemente es que sí es un tema que se debe tratar de manera multidisciplinaria, porque también es un tema que es multifactorial. O sea, es como una correlación del abordaje del fenómeno en conjunto, porque no nada más es un fenómeno
natural por darle una connotación que está sucediendo en un ámbito que no es de nuestra cotidianidad, sino que sí es un fenómeno que está teniendo repercusiones sociales, económicas, culturales, etcétera. Tanto que, bueno, también hay información para los niños, ¿no? Cómo abordarlo con los niños, cómo abordarlo con las personas adultos mayores, por ejemplo, permitir que ellos hagan sus compras, ¿no? Cómo abordarlo desde el ámbito también institucional, ¿no? Cómo podemos responder de manera institucional en nuestro ámbito de trabajo. Y pienso aquí que en ese sentido nos sirve también tejer redes como estas de vinculación nacional, internacional, ¿no? Que estamos nosotros, tenemos que replantearnos con quién nos estamos vinculando para tener una capacidad de respuesta, ¿no? Porque esta situación, justamente leyendo una nota de La Jornada, en febrero de 2017, las autoridades sanitarias como las del IMSS decían, ¿no? El IMSS sí tiene la capacidad para responder. No sabemos cuándo va a llegar, pero sí tiene la capacidad. Ahora que ya llegó, el escenario es completamente distinto, ¿no? Entonces vemos que es un fenómeno dinámico que sí requiere un abordaje de especialistas, pero lo que nosotros podamos hacer como personas de a pie, en la calle, en nuestro ámbito, hay que hacerlo, ¿no? Ser 100% conscientes de lo que sí puedo y de lo que no puedo estar haciendo, como dar mensajes de pánico, por ejemplo, ¿no? Porque la mayor parte de estos mensajes que están generando esta incertidumbre, este miedo y este pánico vienen de personas que no son capacitadas, ¿no? Entonces, también debo asumir mi responsabilidad como persona consciente de en qué sí estoy contribuyendo y en qué no. Entonces pienso que en ese sentido debemos replantearnos nuestra contribución a que esto no empeore, sino que mejore, pienso. Bueno, esto y en otros ámbitos también. Siendo parte de esta unidad de protección civil interna de Indesol, he aprendido que es mejor estar informado para poder ayudar mejor. ¿Qué nos queda, Marco, en materia de protección civil? Ante todo esto, ya involucremos todo, el COVID, los sismos, los huracanes, las inundaciones, las sequías, en fin, todo ello. ¿Qué nos queda en materia de protección civil, Marco, por hacer? Bueno, disminuir. Seguimos disminuyendo vulnerabilidades. Sí, ese sería el objetivo. Que si logramos que eso tienda a cero, pues entonces el riesgo pues también disminuye notablemente en proporción. Pues nos queda seguir informándonos, seguir acercándonos, por ejemplo, los programas estos, los planes familiares de protección civil o minimización de riesgos. Es muy importante nutrirnos de toda esa información, analizar en nuestras casas, en nuestro trabajo, cuáles podrían ser factores de riesgo y nosotros saber informarnos y plantearnos también posibles soluciones. Ahí están, por ejemplo, elaborar simulacros, saber nosotros plantearnos ciertas situaciones y qué podríamos hacer, evaluarnos, saber si sí hicimos ciertas recomendaciones. Nosotros, por ejemplo, en el plan familiar, se contempla que vigilar si algunas de nuestros familiares están enfermos, tener a la mano sus medicamentos que ingiere, que diagnostica que el uso, un médico, ¿sale? Se deben de mantener ahí, identificar riesgos, tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, capacitarnos para el uso del botiquín. Vamos, son muchísimas cosas que nosotros podemos seguir haciendo, pero todo en medida de la prevención. Pues muy bien, pues seguir haciendo, Ana, de verdad, seguir haciendo que todo eso que nos dicen que hagamos, esas fuentes fidedignas, pues seguir haciéndolo, seguir cuidándonos y pues sería todo. Este fue un nuevo programa, un programa más de Mesa de Diálogo. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, donde nuevamente vamos a traer un tema para ustedes. Escríbanos, por favor, dudas en torno a los temas que estamos proyectando. Escríbanos, nosotros les haremos llegar esas preguntas, esas dudas a nuestros compañeros ponentes y pues con gusto les responderemos y trataremos de atender todas esas dudas, todas esas preguntas. Recuerden que el próximo miércoles tendremos otro programa más con un tema relevante
de mucho interés para ustedes. Les agradecemos su presencia a todos y a todas, y yo agradezco pues tanto a Ana como a Marcos, y pues me queda justo el tiempo para entregarle un reconocimiento a Marcos Manuel Molina Álvarez. A Ana no le damos porque ella es de casa, pero no, muy agradecidos de verdad con toda la participación, con todo lo que nos viene y nos dicen, porque la verdad todo ello que nos dijeron ahorita en materia de protección civil, de cultura de protección civil, de verdad puede ser la diferencia entre salvar nuestra vida o no. Tomémoslo en cuenta. Yo les agradezco, Ana, te agradezco. Muchas gracias. Marcos, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Buena tarde, amigos. Hasta la próxima.